Entonces estamos de manteles bordados, porque estamos estrenando esta modalidad de 3 para celebrar las nuevas iniciativas que van avanzando para nosotras las mujeres, para hablar un poquito más del tema con las expertas y para seguir en este Mesti Podcast del Mesticiero. Adelante, compañeras. Pues muchas gracias, Lacey, muchas gracias a Soco, a Verónica Cruz, que ella es la fundadora del Centro Las Libres en Guanajuato, una asociación civil que desde hace 20 años ha estado trabajando y luchando activos. Y un tema importante también que abordan es la criminalización de las mujeres por sus decisiones reproductivas. Ellas acompañan, hacen incidencia y llevan casos de mujeres que han sido criminalizadas. Bienvenida, Vero, y muchas gracias por la invitación al Mesti Podcast, a Lacey. Bienvenidas. Adelante, Vero. Gracias, Lacey. Gracias, Amelia, por la invitación. Estoy súper contenta de estar en este novedoso espacio, ¿no? Para comunicarle a la población, pero especialmente a las mujeres y las niñas. Creo que es algo que tenemos que hacer todos los días por todos los espacios, que todas las niñas y todas las mujeres conozcan sus derechos. Si las mujeres conocemos nuestros derechos, podemos decidir todo en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en la calle y exigirle a las autoridades y al Estado que nos garanticen todos los derechos. Eso que dices es muy importante, como desde niñas, ¿verdad, Amelia? Lo estábamos platicando la otra vez. No hay edad mínima para conocer nuestros derechos, también para saber las cosas que están mal y que se han venido heredando de generación en generación y que creemos que son nuestras responsabilidades como mujeres, nuestra cruz para cargar o las cosas que más bien el desconocimiento de nuestros derechos, ¿verdad? Siempre decimos, hay que hablarles a las niñas de manera frontal. A veces nos sorprenden ellas con sus deducciones, con sus observaciones y no las empoderamos para que puedan seguir desarrollando esta investigación y esta conciencia de nuestros derechos y de la igualdad. Eso está chévere para todas y todos los que nos ven. Vamos a seguir investigando y vamos a seguir aprendiendo. Nos pueden mandar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en Facebook, en YouTube y también les mandamos a la Liga de UNACE y Las Libres. ¿Cómo estaría bonito que todas las mujeres del mundo, digamos, todas somos las libres? Ay, es un sueño que no está tan lejos si lo pensamos día a día, ¿verdad? Esa es la aspiración, de hecho, ¿no? Las feministas, por eso luchamos, porque cada mujer pueda ser libre y la libertad que para cada mujer y para cada niña signifique. Sí, así, porque somos diversas y diferentes y es en ese sentido no tenemos que acotar, porque si no también caemos en lo otro, ¿no? Eso es lo que debe ser una mujer libre, pero hay que escucharnos, comunicarnos y seguir sabiendo cuál es nuestro derecho y nuestra obligación. Claro, y también, bueno, pues sí es cierto que hemos tenido como muchas opresiones y seguimos teniendo bastantes todavía y que se está trabajando para irlas eliminando. Y poco a poco se va avanzando, ya lo decías al principio. Hay noticias nuevas sobre cambios importantes para nuestros derechos. Bueno, vemos que hace poco se emiten unos lineamientos para la atención al aborto legal y seguro, que es para que los servicios de salud atiendan estas situaciones de las mujeres. Tenemos esta modificación a la legislación en Hidalgo. También tenemos que el miércoles la Corte resuelve un amparo a favor de una niña. Bueno, era una niña cuando esto sucedió, con una discapacidad también que fue víctima de violencia sexual, que a raíz de eso queda embarazada y que le niegan el servicio que por ley le corresponde, este ejercicio de derechos, este acceso a la justicia. Y entonces, no sé, Vero, si nos puedes platicar qué representa todo esto, cómo se puede utilizar, por qué es beneficioso para niñas, adolescentes y mujeres. Y también, perdón que te interrumpa, y también a mí cuando leí, ya podemos acceder al amparo, digo, güey, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a leer? ¿Quién me puede ayudar? Ese punto en el que algo se aprueba es cuando todas estas luchadoras, defensoras, todas esas asociaciones que ustedes tienen, de repente podría parecer que no todos pueden tener acceso.
Pero la verdad es que ahorita todo el mundo tiene un celular o una persona querida que tenga un celular que le pueda dar un clic y a veces no saben que es gratuita ese flujo de comunicación. Para no cortar esta inspiración y esta nueva noticia, les quiero decir que pueden seguir viendo este video podcast, este Mesti Podcast en YouTube y aquí en Facebook para que vean extensamente todo lo que vamos a hablar hoy. Mientras tanto, continuamos contigo a las noticias nacionales, Soco. Ok, seguimos. Retomamos de la pregunta de... Gracias. Amelia, ¿no te parece, y Lacey, que es importante, si bien estos avances, que yo creo que los avances están en el propio gobierno, y me explico mejor? Es decir, el aborto es un derecho de las mujeres. Me voy un poquito más atrás y creo que eso todas las mujeres tendríamos que saberlo y por eso es súper importante este tipo de espacios. Las mujeres, solo por el hecho de ser personas, y además históricamente en nuestra sociedad, las mujeres han abortado. Es decir, no estamos hablando de un tema nuevo. El aborto es natural a la vida de las mujeres. Más bien, unos poderes más allá, entre económicos, políticos, católicos, se han encargado de que el aborto tenga algo negativo que le llamamos estigma, ¿no? Es decir, que se vea mal a las mujeres que abortan, que incluso se les criminalice. Ahorita podemos platicar un poco de más qué significa la criminalización hoy en día, pero algo que tienen que saber todas las mujeres y todas las niñas es que ejercemos nuestra sexualidad, tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos, es nuestro derecho, que está nada más por el hecho de nacer, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos sexualidad, ¿no? Y la vamos a ejercer y en un momento dado, con las decisiones, la mejor información, tomaremos o no la decisión de ser madres o no, pero el punto en cuestión es que no se debe imponer la maternidad a nadie. Entonces, y por el otro lado, nuestras leyes, de hecho, nuestros códigos penales, los 33 los 33 códigos penales del país, dicen que antes, incluso de 1970, ya estaba el aborto por violación. Es decir, desde hace mucho tiempo, en nuestro país es legal el aborto por violación. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué sigue pasando? Desafortunadamente, en la realidad hemos ido avanzando, pero muy poco a poco. Y los que están más atrás son nuestros gobiernos. La sociedad hemos avanzado un poco y en particular las mujeres. Entonces, el aborto es legal, para decir un dato más reciente, de 1970 para acá, es legal. En 2016 hay un tema muy importante en nuestro país, donde hay una norma que saca la Secretaría de Salud a nivel federal específica para decirle, por un lado, a las mujeres y a las niñas que son víctimas de violación, que tienen derecho a un aborto legal, a los servicios de aborto legal en cualquier hospital público, y que basta con su dicho. Basta que ellas lleguen al hospital y le digan, fui víctima de violación, quiero abortar, y los médicos, el sector salud, tiene la obligación de garantizarlo, ¿no? Lo otro importante que dice esa norma desde 2016 es que no debe mediar denuncias si las mujeres no quieren. ¿Y por qué sucede esto? Porque la realidad siempre se impone. Y la realidad era que en este país sigue siendo que solo el 10% de las mujeres víctimas de violación denuncia. ¿Por qué no denuncian las mujeres? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? Porque no tienen confianza en las autoridades y porque piensan que no va a pasar nada, que aunque denuncien no va a suceder nada. Que solo se van a exponer más, ¿no? Exacto. Y a un sufrimiento que ya han pasado. Y pasa, cuando las mujeres denuncian violencia sexual y se hace público, la gente se mete a la vida privada y sobre todo sexual e íntima de esas mujeres, ¿no? En lugar de señalar a quién agredió y a quién cometió el delito y simbólicamente sancionar a quien agrede, no a quien vive la violencia. Entonces, desde el 2016 es súper importante que todas las mujeres y todas las niñas sepan, y toda la población, porque si nos enteramos podemos dar la información o incluso acompañar, que basta ir a los servicios de salud. ¿Por qué hoy estos lineamientos que dice Amelia que hace un par de semanas acaban de salir, que saca la Secretaría Federal de Salud? Porque los médicos no están cumpliendo, porque siguen obstaculizando el ejercicio de este derecho a las mujeres y de manera particular a las niñas, ¿no? Entonces, por eso
la Secretaría de Salud a sí misma se está diciendo, es nuestra obligación, lo tenemos que hacer, pero falta algo todavía que tienen que hacer las autoridades, hacer una campaña nacional donde todos los rincones del país sepan este derecho para las niñas y para las mujeres. Y una campaña a la interna de los servicios de salud de todos los hospitales para que todos los prestadores de servicios públicos de salud sepan de su obligación y que si ellos le niegan el acceso al aborto legal por violación van a tener sanciones. Entonces, ayer lo de la Corte es súper importante, porque le está quitando un pedacito, una porción en el Código Penal de Chiapas, como Veracruz, como Guerrero y otros estados. Quintana Roo también. Siguen teniendo los 90 días, ¿no? Es decir, que solamente se vale, por decirlo más fácil, el aborto durante los 90 días de la gestación. Después ya no. Porque en la cabeza de los servidores públicos de salud piensan que después de los 90 días ya no es riesgoso, y no es verdad. Ellos son los que más saben que, por ejemplo, una niña tiene más riesgo de tener un embarazo no deseado porque no está lista, ni su cuerpo, ni su contexto, ni tiene que ser madre, y más si fue una violación. Entonces, eso es muy importante, porque la Corte ayer hace dos cosas muy importantes, que en el caso de una discapacidad de menores de edad y en general, el plazo no debería existir. Es decir, siempre que hay víctimas de violación, siempre se les tiene que garantizar el aborto en cualquier momento de la gestación. Y es muy importante que las autoridades médicas, bueno, yo digo, hasta lo digo como ya queda en mi cabeza, sino las autoridades médicas, los representantes médicos, las enfermeras, quien es el primer contacto de una niña, una adolescente, una mujer que se decide a ir a exigir su derecho, que no sea la primera pared con la que te topes y que puedan hacer a un lado sus creencias, sus costumbres, como tú bien decías, religiosas o de moral, y que no les hagan sentir que están haciendo las cosas mal y que no les hagan regresar. Ese es un tema que aplica a todo. Cuando vas a poner nombre a tu hijo o cuando vas al doctor y te empiezan a hacer preguntas íntimas y en las preguntas ya está un juicio aplicado. Sí, efectivamente. Ya te están poniendo como una persona que cometió un error. Cuando a veces eres víctima de una violación, de la ignorancia o de una situación que no pudiste controlar. Y esa persona, la primera, a veces ni ha llegado con el especialista y ya te están juzgando, haciendo sentir mal. Y ese valor que tomaste, que a veces no alcanzan 90 días para agarrar el valor de decidirse a denunciar o a tomar cartas en el asunto. Por eso yo creo que está perfecto lo que dices. ¿Cuántos días necesitas para animarte a llegar? Sí. Y ya que llegas, que no te hagan regresar haciendo sentir que estás mal y que cometiste un delito que tienes que pagar. No, y la otra cosa es que se ha visto en muchísimos casos y que es sabido que en niñas, en adolescentes, en mujeres de cualquier edad con alguna discapacidad que son víctimas de violación, las personas a su alrededor se van a dar cuenta hasta que es evidente el embarazo y ya pasaron más de los 90 días. Sí. Entonces, no es que uno no haya querido hacer algo o no haya querido denunciar, porque a veces sí quieren denunciar, pero si no sabes qué está pasando y te vas a enterar hasta que es evidente y que ya está en el 4º, 5º mes, pues entonces te van a decir no se puede, te van a forzar a continuar con ese embarazo, van a poner en riesgo la vida de estas niñas, de estas mujeres con discapacidad. Por eso esta resolución de la Corte que emite el miércoles es muy importante para poder ir eliminando obstáculos. Porque ¿qué es lo que sucede en esos estados donde tienen este límite? Porque ponen requisitos que no están en la norma oficial mexicana, en la 046, ni en la ley de víctimas, ni en el reglamento de la prestación de servicios de la ley general de salud. Dicen que debe ser dentro de los 90 días. Entonces, cuando llegan después, dicen, no, ya no se puede. Pero oiga, si la ley de víctimas, la norma dice que sí, que me tienen que atender, no, pero el Código Penal dice esto. Y hacerles eliminar eso, que cumplan con su obligación, aunque se les presenten otros argumentos jurídicos válidos y obligatorios,
parece que no les estás diciendo nada y hay que entrar a un litigio para resolver esto. Bueno, ¿qué es lo que sucedió con este caso de Chiapas? Hubo necesidad de presentar el litigio, de seguirlo, de llegar hasta la corte para tener este criterio importante que puede servir en cualquier estado. Y la otra cosa es que, como señalaba Vero, el aborto es parte de la vida de las mujeres. O sea, muchos embarazos, incluso deseados, terminan espontáneamente en un aborto. Y puede termina ser siendo culpable, ¿no? Sin saber cómo pasó. Exactamente. Y ahí es donde hablamos de la criminalización de las mujeres. Hay eventos obstétricos de segundo, de tercer trimestre, donde el producto ya está como más formado. Se presenta un aborto espontáneo, accidental, o a veces también puede ser causado por un medicamento que te dieron para algún otro padecimiento o por algo que... O por un accidente. Sí, y que en la mujer no tuvo nada que ver y de inmediato se piensa, ella se lo provocó. Y de esa manera muchas mujeres son sujetas a procedimientos judiciales, se les abren carpetas de investigación, socialmente se les expone por medios de comunicación que no están capacitados para tener un enfoque distinto de cómo presentar las noticias a la sociedad. Y de esa manera tenemos dos tipos de criminalización. La social, que como dice Vero, lleva luego a un estigma, porque aunque después en un proceso judicial te declaren no culpable. Eso no se expone ni lo anuncian. De todos modos, en la sociedad ya se te considera una criminal. Y la criminalización judicial a través de los procesos a los que sujetan a las mujeres. Y en estos casos, bueno, Las Libres fue la primera organización en México que al estar haciendo una investigación se dio cuenta de que muchas mujeres que estaban en la cárcel, que estaban, incluso algunas ya estaban sentenciadas todavía, ya habían pasado varios años porque les estaban acusando a unas de aborto y a otras, que es lo más grave, porque es un aborto, sin embargo, al ser, como digo, de segundo, de tercer trimestre, o sea, más de 12 semanas, se les acusaba por homicidio en razón de parentesco. No solo tienes en la pena una pérdida involuntaria, sino que aparte estás pagando una culpa que nadie te explicó, ¿no? Exacto. Y te ves sumergida en una condena y ahí regresamos a lo que decíamos al principio. Eres mujer y entonces ya eres culpable, ¿no? Naces con la pena, ¿no? O con la obligación. No, eso es terrible. Como antiguamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá decía mi chichi, decía, yo tuve 11 hijos. Dice, no, pero cuando había un aborto era cerrar la casa, estaba enferma y gracias a Dios, decía ella, no me morí. Porque si yo voy a la ciudad y aviso que me pasó esto, no vaya a ser que me culpen. O sea, como eso desde hace muchísimos años era algo que había que ocultar. Y entonces automáticamente pones en riesgo tu familia, tus otros hijos, tu salud, tu vida. Tu vida. Y si esa mujer desea, por ejemplo, seguir teniendo hijos y no acudió a abortar, a terminar el aborto al grado de una manera pues adecuada, se está exponiendo, no sabe, queda a la deriva, ¿no? Hablemos de siempre ha habido abortos y también en el caso de muchas mujeres teniendo que ocultarlo por vergüenza, por pena o por culpa o por miedo. Al final el instinto la salvó. ¿Quién sabe si alguna vez que venía a declarar con el médico iba a terminar en la cárcel por abortar de manera o asesinar a su nené, ¿no? Eso es muy fuerte y es algo que pareciera antiguo, pero que se sigue viviendo día a día y que no nos encerramos. Por ejemplo, yo ignoraba esto, es desde 2016 y lo estoy celebrando antier. ¿Cuántas personas yo hubiéramos ayudado así? Exacto. El derecho a la información de manera clara. Y a la educación. Yo creo que el gran problema de que no vayamos avanzando hacia una transformación social, cultural, donde la discriminación, la desigualdad, la violencia contra las mujeres en particular hubiese ido disminuyendo, es si tenemos una educación de calidad, una educación que incorpora, se nos enseñe desde chiquititas los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la violencia, y hacia allá vamos caminando. Hoy lo tenemos, incluso la educación sexual es constitucional, o sea, tendría que ser obligatoria. Todavía todo nuestro sistema educativo no lo hace y por eso, exactamente como dijiste, existen estos casos. Mujeres en la cárcel que ni siquiera saben por qué están
Cuando nosotras encontramos este caso, 9 mujeres con aborto espontáneo, con penas de 30 años en prisión, llevaban 10 años cuando nosotras las encontramos, esas mujeres ni siquiera sabían, bueno, ¿y qué fue lo grave que hicimos? Que estamos aquí. ¿Cómo llegué acá, no? Incluso después de eso nos tocó acompañar, porque ese caso fue muy escandaloso, unos casos de mujeres indígenas de Guerrero, sí, igualitos, solo la diferencia es que esas mujeres eran indígenas y no hablaban español. Es decir, al momento de su detención ni siquiera se enteraron. Ni se pudieron defender. Claro, ¿cuál era la razón por la que estaban ahí? Y creo en Yucatán, antes nosotras encontramos a estas 9 mujeres, estos casos que Amelia cuenta, es como en México, es como la historia reciente, digamos. Eso no quiere decir que antes no hubiera, ¿no? Sino es las que encontramos y podemos dar cuenta del 2000 para acá, que es cuando existimos las libres. Y en el estado de Guanajuato, que se consideraba, todavía se considera el estado más conservador, yo digo, no, todo el país, tratándose del tema de los derechos de las mujeres y del aborto en particular, todos se ganan el primer lugar, ¿no? Sean incluso del partido que sean, ¿no? Sin embargo, cuando en 2009 encontramos estas mujeres, hicimos un escandalazo y por el escándalo esas mujeres fueron liberadas en 2010 todas. En Guanajuato sí, porque estamos ahí y tenemos esa preocupación especial. Del 2010 podemos decir que no hay una sola mujer en la cárcel ni por aborto ni por delitos relacionados, aunque el delito sigue en el Código Penal, y ese es el siguiente paso en el que estamos trabajando las libres, eliminar de los 33 códigos penales del país el delito de aborto. Pero mientras, pues si el delito está en el Código Penal, pues se va a utilizar, ¿no? Afortunadamente se utiliza poco, ¿no? No se utiliza para todas las mujeres, porque cada vez que decimos criminalización, todo el mundo piensa que las mujeres están en la cárcel. Hoy no. Todas las mujeres que son criminalizadas por el delito de aborto no van a pisar la cárcel. Lo más que va a pasar es que se les va a abrir una carpeta, como hoy se llama en el sistema de justicia penal, se les va a abrir una carpeta, siempre por el delito de aborto se va a cerrar esa carpeta, porque el Ministerio Público no va a tener elementos, no va a tener pruebas para demostrar y llevarle a un juez y decirle, esta mujer cometió este delito. No hay pruebas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres se hacen el aborto hoy con medicamentos y eso es fabuloso, ¿no? Porque está la información disponible, es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Las pocas mujeres que llegan a los hospitales públicos es porque se asustan, es porque no tienen acompañamiento, es porque algunas pueden tener un inicio de hemorragia y piensan que ya se van a desangrar y pues qué bueno que van al hospital. El problema es que encuentran en el hospital a enfermeras, a trabajadoras sociales, a médicos mala onda, ¿no? Que ellos creen o no creen en el aborto y anteponen sus creencias a la vida y a la salud de esas mujeres. Sí. Afortunadamente, la gran mayoría de los prestadores de servicios de salud hacen lo que tienen que hacer. Si una mujer, y eso es lo que tienen que hacer porque además eso les marca la norma, si una mujer llega con un aborto en evolución, incluso inducido, ellos no tienen que indagar ni averiguar. Ellos lo que tienen que hacer es salvaguardar la salud y la vida de esa mujer, ayudar a que se complete ese aborto y que su salud se recupere, punto. El problema de esta criminalización que le hemos llamado, y ahí tenemos un trabajo especial en el tema de la criminalización, cómo hacer entender a estos médicos, trabajadoras sociales o enfermeras que lo que están haciendo ellos podrían constituir un delito porque están violando la confidencialidad y no están atendiendo al interés supremo que es la salud de las personas, en particular de las mujeres. Y ahí estamos trabajando para eliminar esta criminalización, es decir, que los médicos, esos médicos, pocos, pero que sigue pasando, llamen al Ministerio Público cuando hay una mujer con un aborto inducido. Eso es un tema. Pero el otro, el más grave, y está pasando también en Yucatán, de hecho, una de nuestras colaboraciones más constantes es sobre los casos de criminalización aquí con UNACE Las Libres, aquí en Yucatán, de mujeres criminalizadas por los delitos más altos o más graves, que son el homicidio en razón de parentesco con penas muy altas y donde mayoritariamente son mujeres indígenas, obviamente, ¿no? Mayablantes. Pero hay un tema que recientemente UNACE ha ido descubriendo de que va acompañando un caso y siempre pasa, cuando uno empieza a abrir un tema, un caso, van a empezar a llegar más, ¿no? Porque hay más, solamente cuando se empieza a visibilizar, pues más gente se va enterando.
que es la criminalización contra las mujeres adolescentes aquí en Yucatán, de lo que Amelia nos puede contar un poco más. Sí, pues se pensaba que en Yucatán pues no habían casos de mujeres en la cárcel por homicidio en razón de parentesco derivados de abortos involuntarios, espontáneos, accidentales, ¿no? Y habíamos encontrado el caso más emblemático y que nos ha servido también para hacer este trabajo de incidencia social, es el de Evelia, y podemos decir su nombre porque ella decidió hacer público su caso precisamente para que las mujeres puedan saber qué es lo que pasa y para que se conozca también cómo se violan los derechos humanos de estas mujeres. Lo terrible también es que recientemente nos hemos estado encontrando casos de adolescentes que también están siendo procesadas por homicidio en razón de parentesco. Y lo peor de todo es que no se atiende al contexto de vida de ellas, no se reconoce estas violaciones estructurales de sus derechos humanos que tienen que ver con la falta de información, de educación integral en sexualidad para poder tomar esas decisiones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, para prevenir los embarazos. Y por otro lado, que ya cuando se les abre la carpeta de investigación, quienes deben velar por un juicio justo y hacer todo lo posible para demostrar qué pasó realmente, no hacen absolutamente nada, que son las defensoras y los defensores que les nombran, ¿no? Porque al ser además un sistema especial, que es el de adolescentes, pues deben atenderlas personal capacitado para trabajar con adolescentes y en esta idea de la confidencialidad absoluta también ponen barreras para que se pueda hacer una intervención integral de coadyuvar con ellos, de colaborar para que se hagan las cosas. Y lo que hemos estado viendo es que esta defensa no actúa como tal. Pueden estar especializados en el papel, pero no especializados en la atención. En la práctica, ¿no? En la comunicación con esas adolescentes. Y en la estrategia de litigio, de cómo ir desvirtuando todo aquello que aparece en la carpeta de investigación y que lo que busca es cómo encontrar que sí hay elementos de culpabilidad, en lugar de que lo que se busque sea la verdad. Y la verdad, así como hemos estado analizando los casos, es que fueron abortos espontáneos, que también hay que tomar en cuenta, y hay mucha literatura médica sobre el tema, que cuando son adolescentes, y sobre todo cuando son adolescentes en situación de desventaja económica, social y demás, pues también puede ser desnutrición, anemia. Y lo que decía Vero hace rato, su organismo no está preparado para ello y por eso se dan los abortos. Y muchas veces ni sabían, como dices, no sabían que estaba embarazada y está súper chica, la niña, la muchacha, y hace su vida normal. Exacto. Entonces le sucede algo que ni siquiera conocía. No, y esto que dices, Lacey, de que no sabía, efectivamente, muchas mujeres adultas tampoco saben que están embarazadas, aunque estén casadas, aunque tengan una pareja continua y estable. Y volvemos a lo mismo. Como es mujer, tiene que saber, ¿no? O sea, mujer igual madre. Maternidad es como caminar en las personas, pues la maternidad así tendría que ser como innata y automática en las mujeres. Entonces, cuando dices, pero es que yo no sabía que estaba embarazada. Y viene el juicio, ¿cómo no lo vas a saber? Exactamente. El juicio, la violencia, ¿cómo enseguida es para posible que no lo sepa? Ay, por favor, pues si es mujer, o sea, ¿cómo no lo va a saber? Entonces, todo esto nos muestra que la mentalidad de quienes tienen que intervenir en estos casos está enfocada a criminalizar a las mujeres. No hay defensa. Exactamente, no a buscar una verdad, ¿no? Perdón, pero nada más pero casualmente el tema de la criminalización está focalizada. Si se trata de delito de aborto, van a ser mujeres jóvenes
del área urbana que tienen acceso a la información en Internet y, como dije, les tocan unos médicos mala onda y llaman al Ministerio Público, les abren la carpeta y se va a cerrar. Ahí va a terminar. Eso no significa que esas mujeres pues ya pasaron por algo que no debieron haber pasado. Pero en el caso de homicidio en razón de parentesco, las características que hemos encontrado de todas las mujeres son pobres, marginadas, indígenas, de área rural y mujeres sumamente precarizadas, ¿no? Y donde la focalización, esas mujeres, como bien lo decían ustedes, tuvieron o una emergencia obstétrica o fue un aborto espontáneo o fue un parto prematuro. Ninguna de estas 3 características es un delito. Y sin embargo, les pusieron el delito más grave, ¿no? Homicidio y sentencias normalmente de 20 años para arriba. Entonces, eso también habla de cómo nuestro Estado con mayúscula discrimina, ejerce violencia contra cierto sector de personas y en este caso contra cierto sector de mujeres. Claro, como conscientes de que no tienen acceso a la información, a la salud, a la prevención y entonces automáticamente son como le llaman, un blanco fácil, ¿no? Justo donde el Estado falló, ¿no? Sí, mujeres que no tienen posibilidad de defensa real, ¿no? Sí, y si a eso le sumas que no hablan, o sea, que no hablan español y que su defensor o defensora no hace nada por empatizar con ella, poner un traductor o investigar, simplemente es cállate, vamos, eres culpable, listo. Exactamente. Y luego el tema, hablábamos con Amelia, el tema de los papás o los tíos o el tutor de esa menor de edad, si se siente culpable, si se siente avergonzado, porque entonces rápidamente tu comunidad te señala, ¿no? Claro. Digo, estoy hablando en general, porque también hay grupos de mujeres bien empoderadas que hacen que se abrazan las unas a las otras en las comunidades. Sin embargo, ante esta intervención de quien te va a defender, te aíslan de tu comunidad y entonces ya no tienes quien te traduzca, quien te apoye, ni quien te haga sentir que no eres culpable. Porque llega un momento en el que una dice, es mi culpa. Yo lo hice. Es mi culpa por haber aceptado tener relación con alguien. En el caso de que haya aceptado, ¿no? De que no sea una violación. Pero es mi culpa por ser mujer, listo. Como decía, ¡pum! Fue mi castigo. Entonces regresamos a temas ancestrales donde por ser mujer es debilidad, es penitencia y es un camino único por el cual tenemos que seguir, ¿no? Exacto, y hay esperanza, porque justo ahorita que te escuchaba me acordé de un caso, por supuesto no son todos, pero uno marca la diferencia y la posibilidad. Un caso que nos tocó acompañar de una mujer criminalizada que tuvo aborto espontáneo y fue sentenciada con 30 años por homicidio en razón de parentesco. Toda su comunidad se organizó y le pagó un abogado, ¿no? Entonces también hay esperanza en la sociedad, ¿no? De hacer las cosas diferentes. Claro, luego dicen, esa comunidad está muy arraigada, muy cerrada, no le gusta que... Pues sí. Si ya observaron que son víctimas de violencia y de abuso, por eso también luego las comunidades se cierran, las mujeres se cierran. Aquí hay muchas poblaciones donde los hombres cruzan la frontera para proveer y se convierten en comunidades de mujeres, municipios de mujeres. Y dices, güey, a veces literal ni estaba en el mapa. Como su pueblo de Exacto. mi prima ni estaba en el mapa. Ya estamos en el mapa, vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Me dice mi prima, no voy a celebrar. Ya se van a venir a fijar, a venir a contarnos y a traernos. Ahorita, por ejemplo, dice a traernos el virus. En mi pueblo nadie tiene el virus. No había. Ajá. Ay, me vinieron a dar folletos y de paso el folleto contaminado. Entonces, esta crítica que hacemos de no abrirnos, de no abrirnos a la comunidad, de no salir, a veces es más sano. Sí. Fíjate, con una que salga del pueblo para estudiar y ser abogada y luego regresa a ayudarnos, ya está, bien servidas. Entonces hay que tomar también esas estrategias que entre mujeres generan con la información que tienen empírica, empoderarlas, llegar a ellas, ¿verdad? Todas tienen su pedacito de internet, que púchenla y que lo compartan cada una a la prima de la prima para que llegue a todas en el pueblo, ¿verdad? Así es. Luego Claro. hacemos una gira en los pueblos. Claro. Vienes y vamos. Eso sería genial. Sí, porque así, ¿quién dijo que yo Eso te es lo lo dije? que más me encanta. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Rápido, que todos se cuiden para que acabe esta porquería y vayamos de casa en casa. Que todo mundo lo sepa. Sí. Y las mujeres en particular. Para que sepan eso. sus derechos y que además sabemos gente que podemos acompañar para exigirlos, para ejercerlos. Y Así es. eso, arrancarle al Estado nuestros derechos y que más bien nos los garantice. Sí,
Y sigamos celebrando entonces cuando las iniciativas se destapen, aunque vengan desde 2016, pero que lo sepan. Claro. Hay que correrlo de boca. Para eso este espacio. Así que ves, por eso lo hizo Amelia. Cuando nos dijo, Así es. oigan, mesticieras, vamos a hacerlo. Porque la gente, estamos acostumbradas a los medios audiovisuales. Ya todos. Yo hasta digo, debería de pucharle traductor inglés, español, maya, cada uno su dialecto. Sí, sí, sí. Hay que No, hacerlo. y agradecer mucho al Mesticiero, a Soco, a Lacey, bueno, Lacey que es la encargada de... Soy la representante de este pedazo. De este Súper. espacio, de este segmento del Mesticiero. Ellas dos son unas mujeres muy comprometidas, aunque no se reconozcan, son defensoras de los derechos de las mujeres. Ya obvio. vamos con nuestro palecate y nuestra bandera. Ya estuvo. Claro. Creíamos que no teníamos información suficiente, pero estas alianzas, abrir con las expertas nos hace empoderarnos y correr la voz, ¿verdad? Las noticias que se digan en el dialecto, en el idioma que sea, pero siempre sumando y buscando esta libertad. Ay, me dice la vieja, digo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando dijimos, únanse y que gire, y ahora, y que todas seamos libres, ¿ah? Vamos Ay, haciendo mira. alianza. Que un día todas seremos libres. Sí, y por así. eso luchamos todos los días, para lograr eso, la libertad de todas y cada una. Ay, qué chévere. Pues muchas gracias. Yo creo que podemos platicar Horas. 700,000 temas, pero lo importante es que tengamos claridad en qué está pasando, qué se está moviendo en los derechos y que no estamos solas y que no es nuestra cruz y que no somos culpables. Así es. Claro. Ay, pues muchas gracias. No, al Gracias contrario, a ti, gracias. gracias a ustedes. Bueno, pues pueden suscribirse a las páginas. Seguro ya se suscribieron al Facebook y a la página de Gire y de UNACE, y ahora les invitamos también que sigan a las Libres, porque así nos vamos comunicando entre todas. Y todos, es para todos. Claro, Exacto. también.